Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Bueno, en primer lugar hay un trabajo muy interesante desarrollado por un grupo de multiprofesionales, donde fueron capaces de desarrollar un diagnóstico, ¿no es cierto?, de lo que significa el conocimiento de los pueblos originarios relacionados con todo lo que lleva razón de la agricultura, de la ganadería y de cómo esas prácticas, ¿no es cierto?, se desarrollaban en el territorio, rescatar lo que hacen las personas, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta a sus necesidades básicas de alimentación y efectivamente el cómo poder traspasar, ¿no es cierto?, esos conocimientos a las nuevas generaciones, pero también, ¿no es cierto?, poder desde la óptica de la institución o de la academia, el poder incorporar los nuevos conocimientos a los saberes populares de la población para poder armar, ¿no es cierto?, un desarrollo mucho más sustentable y sostenible en esas comunidades, ¿ya? Y que evidentemente eso también se puede extrapolar a otras comunidades de otras regiones donde podrían compartir prácticas similares y en ese sentido es muy valioso. Aquí hay varios elementos importantes también que destacar. Primero es la conformación de un grupo interdisciplinario, transdisciplinario, donde se comparten conocimientos y experiencias, ¿ya? Por lo tanto, este grupo de profesionales fue capaz de idear un proyecto y postular a un fondo concursable bastante importante a nivel nacional y poder posteriormente haber adjudicado, ¿ya? En esa adjudicación y en este proyecto también, ¿no es cierto?, permite no solamente a los profesionales que son parte de la facultad, sino también incorporar a estudiantes que van a ser futuros investigadores para poder compartir con ellos estos procesos o estos proyectos, ¿no es cierto?, donde de alguna manera se transmite, no solamente en el aula, sino que en terreno, el poder desarrollar la metodología de la investigación y el poder también, en este caso muy particular, el poder conocer, ¿no es cierto?, diferentes estrategias de abordaje para comunidades que habitualmente son bastante cerradas y que llevan ellos, digamos, su idiosincrasia, ¿no es cierto?, y sus saberes los tienen bastante englobados y encapsulados solamente para ellos, digamos, para los integrantes pertenecientes a esas comunidades. Por lo tanto, primero es lograr, ¿no es cierto?, o haber logrado un trabajo, un proyecto, ¿no?, con la adjudicación de lo que significa ello, un trabajo importante en la comunidad y con la comunidad, con la participación de ellos y habiendo logrado tener o haberse involucrado para poder tener la confianza de ellos. Y evidentemente el estudiante, que es un colaborador, es un ayudante, ¿no es cierto?, del investigador principal, le da la oportunidad también de ir fogueando, mirando, observando, participando, para que en un futuro no muy lejano ellos también puedan ser capaces de desarrollar investigación. Una de las principales misiones que tenemos como institución de educación superior, por un lado, es formar profesionales integrales, ¿no es cierto?, respetuosos y comprometidos con la sociedad donde se encuentran, poder retribuir también a la sociedad, ¿no es cierto?, todo el conocimiento y toda la formación para poder integrarse activamente a
diferentes empleos, diferentes sitios y poder con ese trabajo dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad, ¿ya? Y en este caso el territorio, ¿no? Donde no solamente se acopla a un plano urbano, sino también rural, ¿ya? Y en ese sentido, para la facultad es bastante importante el que a través de la carrera, por ejemplo, de Clínica y Farmacia, con sus saberes propios, ¿no es cierto?, haya sido capaz de formar un equipo, integrarse un equipo de otras facultades, ingeniería, educación, etcétera, donde se formó un equipo de trabajo interesante y con ello también, ¿no es cierto?, poder colaborar, contribuir a darle la mano de alguna manera también, ¿no es cierto?, al espacio que nos da, a las oportunidades que nos da este territorio para que puedan efectivamente, ¿no es cierto?, resolver o abordar de una forma mucho más importante y más intensa aquellas necesidades. Hoy día sabemos que el tema del agua es un tema heavy, muy complejo, ¿no es cierto?, donde la escasez o la calidad del agua es muy importante para la sobrevida de la población. Por lo tanto, ya hay que empezar a ocuparse de algunas acciones que nos permitan poder sobrellevar de la mejor forma posible eso. El tema del cambio climático es otro tema muy importante también que está afectando, ¿no es cierto?, las composiciones de los suelos, los tiempos, ¿no es cierto?, en que se van manifestando diferentes comportamientos climáticos. O sea, hay mucho. El mismo cambio que afecta de lo ambiental, cómo nos afecta a nosotros como personas, ¿ya? Y las personas de los pueblos originarios son personas también, por lo tanto que tienen, ¿no es cierto?, situaciones o necesidades que uno podría abordar y bueno, que obviamente esta es la puerta de entrada para el desarrollo de otras actividades también a futuro. El desarrollar este tipo de iniciativas y poder concluirlas, ¿no es cierto?, entrega antecedentes muy potentes respecto del objetivo fundamental, ¿no es cierto?, que era poder reconocer las prácticas ancestrales en materias, ¿no es cierto?, de la ganadería, de la alimentación. Pero digamos de eso desde un punto de vista diagnóstico. Luego está el hecho de poder definir cuáles son aquellas necesidades o problemas más recurrentes que son necesarios abordar y no necesariamente desde un punto de vista exclusivo de la institución, sino un abordaje, ¿no es cierto?, macro, ¿no?, desde lo que son los gobiernos regionales por un lado, porque mucho se ha hablado de darle un espacio, ¿no?, hasta a nivel de escaño político a los pueblos originarios, pero en el fondo no hay una visibilización, no hay una política mucho más intensa, ¿no?, y que efectivamente se puedan abrir un abanico o espectro de actividades o acciones para ellos. Por lo tanto, este tipo de iniciativas sí ofrece, ¿no es cierto?, un mapa de ruta donde se puede visibilizar aquellos puntos o nodos críticos y poder instaurar acciones que van desde lo científico, desde lo tecnológico, hasta lo político, lo normativo, lo orgánico, lo reglamentario. Para eso, no solamente con el gobierno regional, que tiene disponibilidad, pero que evidentemente siempre es bueno tener mayores antecedentes porque este proyecto se trabajó con las personas. No es que la academia haya definido, ¿no es cierto?, un diagnóstico sentados acá desde la universidad, sino que se estuvo en terreno. Por lo tanto, es un elemento súper potente como para poder tener y tomar acciones, ¿no es cierto?, planificadas de diferentes áreas de la productividad,
del fomento, de la política con lineamientos mucho más acotados, definidos y orientados al territorio y a sus necesidades. Por lo tanto, está obviamente de más decir de que este es un proyecto inicial que da para poder ser trabajado no solamente a un nivel, ¿no es cierto?, académico y científico, sino también integrar a todos los actores que tienen relación directa con los pueblos originarios. Y que obviamente así también se va a retribuir, ¿no es cierto?, la confianza y la apertura de los mismos integrantes de estos pueblos originarios que, como decía al inicio, ellos son muy reticentes y cuidan mucho sus conocimientos y sus saberes porque no siempre se tratan o se desarrollan de la forma en que se comprometen a veces, ¿no es cierto?, ciertas personas con ellos. Entonces, lo ideal sería en poder retribuir efectivamente haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, secundario, terciario, cuaternario y todos los que sean necesarios para poder abordar efectivamente las necesidades que estas personas tienen. Y en cuanto al tema de la migración que hay de las comunidades, ¿no es cierto?, hacia las zonas urbanas, evidentemente va a seguir siendo así si no se da un mayor desarrollo sostenible y sustentable de esas comunidades, que no hay mayores oportunidades también en lo que hay hoy en día. Solamente decir, ¿no es cierto?, que es muy importante para poder efectivamente desarrollar acciones que vayan a los problemas de la gente, es poder trabajar colaborativamente en proyectos o en iniciativas, ¿no es cierto?, donde haya una participación-acción, es decir, llevar a los actores claves a un trabajo apoyado por profesionales, por personas capacitadas y que efectivamente a raíz de esa convergencia se puedan buscar soluciones que sean representativas e identifiquen a las comunidades que lo están viviendo. Para eso se necesita tiempo, se necesita buenos profesionales, se necesita también tener dinero disponible, confianza, ¿no es cierto? Y evidentemente que se pueda también hacer en forma constante y paulatina un seguimiento de manera que lo que se planifica se vaya concretando y no quede solamente en buenas palabras, ¿ya? Por lo tanto, el gobierno regional tiene que hacer esfuerzos por abrirse también a buscar alternativas con otras instituciones y no solamente en el círculo cerrado, ¿no es cierto?, y político, sino que aperturarse a las instituciones como la universidad, que pueden hacer alianzas estratégicas para ir abordando diferentes problemas del territorio, ¿ya? Donde la institución, en este caso nuestra Universidad Arturo Prat, tiene mucho conocimiento, mucho know-how en diferentes áreas, ¿no es cierto?, disciplinares y profesionales. Por lo tanto, el asunto es que hoy día se hizo con ingeniería, con educación, con salud, pero además está la Facultad de Ciencias Empresariales, que tiene mucho conocimiento también y que podría aportar indiscutiblemente, y así está, por ejemplo, el Instituto de Salud, donde se trabaja obviamente con problemas de altura, fundamentalmente con la minería, pero perfectamente pueden ser aliados estratégicos para poder abordar nuevas iniciativas, nuevos caminos para ir dando mayor potencia a la comunidad rural y que la dejemos, ¿no es cierto?, de ver como pueblitos aislados que nos proveen del choclo, de la zanahoria o de otras cosas, porque ni siquiera se le ha dado el espacio suficiente a la belleza natural que tenemos en el altiplano, donde tenemos unos geysers espectaculares, pero solamente cuando se habla de geysers se mencionan, ¿no es cierto?, los que están en la segunda región. Entonces nosotros tenemos potencialidades,
Y creo yo que el gobierno regional y el Estado en el fondo se han farreado ese conocimiento, esa belleza, la naturaleza que tenemos, el clima que tenemos, ¿no? Entonces, a hacer cosas, ya que no se quede solamente en este diagnóstico y en este mapa, sino a aperturar, ¿no es cierto?, y a convocar a diferentes actores. La universidad siempre está disponible y obviamente haciendo estas alianzas puede dar muchos frutos para todos, para la institución, para el gobierno, para las comunidades que efectivamente son las más afectadas y necesitadas.